en el programa de Carlos Alberto Navarro, El Tigrillo, se contó una historia increíble sobre los gastos para el Mundial de la Federación Peruana de Fútbol. Vamos a recordar lo último, lo que dijo ayer Carlos Alberto Navarro del Tigrillo. Adelante, por favor. Lo que se recaudó en el Mundial fueron $9.947.500, por lo cual aplaudíamos a la federación, a la selección, por permitir que ese dinero llegue al fútbol peruano. Pero déjame decirte, Pepe, que ese dinero no llegó al fútbol peruano. ¿Sabes cuánto se gastó en el Mundial? Aquí en el documento que ven los que nos siguen por Exitosa TV, con resaltador rojo dice lo siguiente, y le voy a leer. En una hoja tamaño A3, donde se observa el reporte de ingresos y gastos expresados en moneda extranjera del Mundial Rusia 2018, señalando como total de ingresos en dólares 9.947.500 soles, señalando total de gastos en dólares 14.484.434 dólares, como déficit, pérdida, 4.536.834 dólares. La falta de responsabilidad de Oviedo y de Matute como secretario general de la Federación Peruana de Fútbol. Hoja tamaño A3, donde os observa el anexo número 3, premios a jugadores, señalando como total de dichos premios la suma en dólares, premio a los jugadores, 5.286.323 dólares. Oviedo y Matute, la plata del fútbol peruano, porque esta plata tuvo que terminar en las arcas de los clubes de fútbol. A los clubes, ¿sabes cuánto le han dado? A 5 clubes le han dado $100.000. Y a los otros 11 clubes, como decía mi tío, Augusto Ferrando Quiriquiño, no le han dado nada. A Ricardo Gareca Nandi, hoja tamaño A3. Este es informe oficial de investigación del Ministerio Público. Tamaño A3, donde se observa el anexo 4A, premios, comando técnico. Pepe, siéntate, agárrate de la silla, suéldate las manos. Un total por la suma en dólares de 4.339.000 dólares. Increíble, increíble la información. Está con nosotros Miguel Ángel Salino, administrador deportivo, un profesional en el tema del deporte. Bienvenido. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, buenos días. Vi que tú me habías enviado esta información, pero yo estaba afuera, la leía cuando regresé, pero la historia es increíble. Es increíble, de verdad. Las cifras, los números, los montos y sobre todo el hecho de que esto se haya mantenido a este grado de reserva, ¿no? Una situación escondida de los principales interesados, como acaba de decir Carlos Alberto, los clubes de fútbol profesionales, que son los, digamos, terceros afectados en toda esta situación, porque se están enterando ahora de la forma como se ha dispuesto un dinero del que ellos se sienten, pues, de alguna forma también propietarios, ¿no? Claro, porque el tema es que estos números corresponden a los dineros que han ingresado y digamos, se han gastado, pero no incluye todo lo que el Estado pone y hace por la Federación en términos de instalaciones, de servicios, ¿no es cierto? Sí, y lo que hacen los clubes, porque el club pone a sus jugadores, ¿no es cierto? Y eso... Es que es lo que te explicaba. Al margen de lo que haga el Estado por el fútbol o por el deporte en general, aquí el tema es de que estatutariamente la Federación está obligada la primera semana de octubre de cada año, en la asamblea ordinaria que tiene mandada por estatuto, a exhibir los estados financieros y los balances para su debida aprobación. Bueno, el año pasado, el 2018, eso no sucedió. Y varios actores del fútbol, tú has tenido incluso entrevistando aquí al doctor Freddy Ames, entre otros, le han venido reclamando, o le venían reclamando a la Federación Peruana de Fútbol la exhibición de los estados financieros y los balances para saber qué estaba pasando con el dinero. Bueno, ni siquiera hicieron caso al propio estatuto social de la federación que los obligaba a mostrar los estados financieros y los balances, y hasta el día de hoy, excepto por esta información, recién se ha sabido en qué se está usando el dinero, ¿no? Ahora, ¿y cómo se cubre esa diferencia? Difícil, ahora lo puedes interpretar de mil maneras. A lo mejor han estado jugando a
a endeudarse contra alguna otra partida, algún otro ingreso que pudieran tener por algún otro concepto este año en que en la selección participa pues en la Copa América, en fin, no lo sé. Eso es un tema que tendrá que explicar el secretario general de la Federación, porque hay otra cosa además adicional que debo decir. Esto no se ha hecho por iniciativa individual de una persona, esto tiene que haber pasado de acuerdo a estatuto por acuerdo de directorio. Esto lo establece el artículo pertinente del Estatuto de la Federación. Es más, hay un artículo que dice que la Federación, el Consejo Directivo de la Federación aprueba los estados financieros y los movimientos de dineros como consecuencia de los torneos nacionales e internacionales para después, una vez aprobados, ser mostrados y ser exhibidos ante la Asamblea. O sea, imagínate, si eso hoy es el propio estatuto y no lo han hecho, entonces ahí hay un problema que en breve... Pero eso está confirmado, que esta información no llegó al directorio de la Federación. No, no se sabe. Lo que te estoy diciendo yo que precisamente eso es lo que tiene eso que explicar. Eso es lo que tiene que ser respondido. Ahora, lo que no se entiende, o sea, uno puede, por la lógica de cómo funcionan las competencias, ¿no es cierto?, que hay bonificaciones por el éxito, digamos, por lograr el objetivo, pero escúchame, no es normal que a un gerente le han de... No, a un gerente no. Un premio, ¿no? Ahora, fíjate, lo que tú me estás diciendo es muy cierto, y vamos a contextualizar un poco lo que tú me acabas de decir. Acuérdate que Perú llega al Mundial, si bien le reconocemos todos a los muchachos el esfuerzo que hicieron en la última parte del proceso clasificatorio, pero en realidad los pone en carrera, o nos pone en carrera, un reclamo hecho por Chile por una mala inscripción de un jugador en Bolivia y nos dan los 3 puntos en la historia, bueno, ya la conocemos todos, ¿no es cierto? Además de eso, vamos a un repechaje con Nueva Zelanda y qué sé yo. O sea, si se ha pagado esa cantidad de dinero precisamente no por haber conseguido la clasificación de manera directa, ¿tú te imaginas cuánto más hubiera pagado si es que hubiera sido así? O sea, es que es increíble. La verdad que las cifras... uno tiene que verlas y revisarlas 2 o 3 veces para convencerse de que son ciertas, ¿no? Bueno, yo he visto, porque me lo enviaste ayer, lo vi lamentablemente muy tarde, Miguel Ángel, pero hay una información sobre el tema del pago de abogados. Hay un tema que está consignado en el expediente, permíteme ser prudente en este asunto, pero en donde se incluyen servicios de terceros que no tienen por qué ser asumidos por la Federación. Ese es otro tema que en su momento debe explicar el secretario general de la Federación, el señor Juan Matute, y el actual presidente tiene que exigirle, por supuesto, de igual modo explicaciones a este señor, ¿no? Claro, porque esto, ¿qué cosa es? Es un pago que se hace al estudio Caro y Asociados, ¿no es cierto? Por un tema penal del señor Oviedo. Claro, pero aparentemente es por el asunto penal, justamente. Exacto. De Edwin Oviedo, pero un momentito. ¿Qué tiene que ver ¿Qué tiene que ver la Federación Peruana de Fútbol con el proceso penal personal de Edwin Oviedo? La Federación no tiene por qué pagar eso. Bueno, eso es lo que tiene que explicar el señor Juan Matute, porque te voy a decir algo. Hay otro artículo también en los estatutos que dice que el secretario general tiene entre sus funciones ejecutar y llevar adelante todas las decisiones del Consejo Directivo. Así que si esto se ha autorizado como pago... Porque se supone que son $7.000 correspondientes solo al mes de febrero del año 2018. Nicolás, la cantidad que sea, o sea, no es un tema que le corresponda... Pero si se supone que esto es lo que se ha cobrado por un mes, que no es el único mes por el que se ha pagado, es decir, que podría haber ocurrido que la Federación ha pagado otros servicios de la defensa personal de Edwin Oviedo en sus juicios. Bueno, al señor Juan Matute, que tanto le gusta hablar, bueno, sería bueno pues que aparezca. Yo sé que aquí no va a venir, creo que alguna vez sí, quedamos y no llegó, ¿no? No llegó. Pero donde quiera que él quiera declarar, nos gustaría escuchar cuál es la versión de él sobre esos temas, porque alguien tuvo que haber tomado la decisión, Nicolás, para que esto se efectúe, y esa decisión solamente puede haber venido estatutariamente de la Junta Directiva. Eso es lo que manda el estatuto. O sea, no se puede haber hecho de otra manera. Si lo hicieron de otra manera, entonces ya están violando hasta su propio estatuto. Así de simple es la cosa. ¿Y cómo se va a resolver esta crisis de la Federación Peruana de Fútbol? Para empezar, el actual presidente, el señor Agustín Lozano, tiene que pedir explicaciones sobre esta situación, porque una vez que él ha conocido el hecho, o que se han hecho ya públicos estos documentos, él tiene que fijar una posición de oposición expresa al hecho irregular. Tratándose de una asociación civil como la Federación, le aplica perfectamente el artículo 93 que dice que si hay un hecho irregular que genera un percance, un perjuicio a una federación
y hay un directivo que toma conocimiento del hecho, él está obligado a oponer oposición expresa sobre el tema que ha causado el daño, si no se convierte automáticamente en cómplice o... ¿Y cuál es? Porque esto que es un delito contra el fraude en la administración de las personas jurídicas, ¿qué es? Tiene toda la apariencia de haber sido así, en tanto y cuanto no se explique la situación, hay que esperar también la versión de la otra parte, vamos a ser justos. Pero a la luz de lo expuesto por el programa Exitosa Deportes con Carlos Alberto, todo indica que podría interpretarse de que es una especie de fraude contra la administración de la persona jurídica, que es cuando, por ejemplo, un gerente general, un miembro del directorio, un administrador de una asociación civil incumple un mandato, una obligación por mandato de ley, y esto genera un perjuicio económico a la persona jurídica de la cual es parte. Máxime ahora si hay terceros afectados, como son los clubes de fútbol, como tú bien has referido, que son los que aportan jugadores y que se sienten además afectados en el sentido de que ellos se sienten dueños de parte de este dinero y se acaban de enterar en lo que lo han estado usando, ¿no? O sea, ellos me parece que claro, porque cuando el jugador está jugando por la selección, el que le está pagando el sueldo es el club. El club, exacto. ¿No es cierto? Así, imagínate, y con el riesgo de que se les pueda lesionar y todo lo demás. Entonces, allá hay una afectación, digamos, directa. Miguel Ángel, vamos a ir con la secuencia de Carlos Alberto Navarro, el Tigrillo, pero yo te pediría que te quedes, porque tú, encantado, en gran medida has tenido que ver con la revelación de toda esta información. Vamos con nuestra secuencia de todos los días con Carlos Alberto Navarro, el Tigrillo. El bloque deportivo con Carlos Alberto el Tigrillo Navarro. Habla Carlos Alberto Navarro, Tigrillo, adelante. Te iba a decir bienvenido, Nicolás, pero ya me enteré que ya tienes a un nuevo conductor del bloque deportivo en la mañana. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un saludo para ti y para Miguel Ángel Salino. Todavía algunos días más van a escuchar ese rugido, ese maullido, como ustedes quieran llamarle, porque creo que ya me están arrimando, pero no importa. ¡Qué terrible, Nicolás! Yo me imagino que cuando tú te enteraste de esto, saltó tu celular, como dices tú, voló, porque como un jabón cuando se te escapa en la ducha entre las manos, porque no estamos contra los premios a jugadores, no estamos contra los premios a los técnicos, estamos en la desproporción que existe de ingresos contra egresos. Este no es un documento que ha evacuado Miguel Ángel Salino o Nicolás Lúcar o Carlos Alberto Navarro, no obedece a nuestro antojo. Son documentos que han tenido que ser secuestrados de la oficina de Juan Andrés Matute Quiroga, a quien le decimos cariñosamente el Luisito Rey del fútbol. ¿Por qué? Porque si no es por fiscalía que allana las oficinas de la Videna, no se entera nunca el país de lo que estaban haciendo con el dinero del fútbol. Y cuando digo del fútbol es de los clubes de fútbol profesional, que tú has escuchado cada mañana, Nicolás, los tremendos momentos, los numerosos momentos críticos que han pasado diferentes clubes, porque no podían llegar al segundo mes de pago de sueldo de jugadores, porque no cumplían y la comisión de licencias estaba a punto de quitarle plata o puntos. Y esa angustia se ha vivido todo el 18. Y ese dinero, ojo, y ese dinero ha sido destinado de esta manera para que en unas cuantas manos caiga el dinero que le correspondía a los clubes de fútbol profesional, que tú y Miguel Ángel bien lo han dicho. O sea, mientras el futbolista está 30 o 60 días en la selección, por ejemplo, por proceso de mundial, el club universitario le tenía que pagar su cheque cada fin de mes a Aldo Corso. No le paga a la federación un sueldo. Lo que la federación asigna es un premio y un gasto de presentación, pero no tiene responsabilidad de sueldo. Entonces, si existiera un superávit, ¿cómo es posible que se va a dilapidar
y todavía ni siquiera terminas tas con tas, sino arrojas un rojo escarlata de 4,5 millones de dólares, con rubros que se desconocían. O sea, si algo es Matute y Oviedo, son innovadores en el fútbol. Oviedo llamó a un banquero para que le maneje los números y se los maneja en rojo. O sea, termina con un déficit de 4,5 millones de dólares. O sea, está endeudando a la federación. Por eso te comunico, y a toda la afición, como lo hicimos ayer en Exitosa, la radio del Perú, por si acaso, ahora Exitosa Deporte, la versión nocturna, EDM va siempre de 10 de la noche a 12 de la noche por radio, pero por televisión de 11 a 12. Ok, lo dijimos ayer. ¿Sabes cuánto debe la federación? 20 millones de soles en este momento. Y en dólares, más de 2 millones de dólares. Es para preocuparse. O sea, el aspecto corporativo, la institucionalidad de la federación, que se ha convertido en una fuente de empleo para sueldos como el de Matute de 18,800 dólares y una serie de gerencias que parece que no se justifican. Han tenido que salir 15 empleados y me dicen que van a tener que seguir saliendo porque había una sobrepoblación de trabajadores en la videna. Entonces, los clubes de fútbol hoy se reúnen en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y seguramente le van a decir al presidente. Sí, dime. Sí, no, pero mira, estoy viendo información porque he secuestrado acá a Miguel Ángel Salino, pues tiene una información increíble. Tú sabes que hay un cheque Tigrillo, el número 5244 de pago diferido del Banco Continental de fecha del 15 de junio del 2018, en la que figura el monto de 16,400 soles a nombre del señor Camayo. O sea que está el beneficiario es Camayo. Tú haces la suma y ¿sabes qué te sale? Los 5,000 dólares que supuestamente le entregaron a Inostroza, a la esposa de Inostroza en el aeropuerto. Entonces, ¿que esta plata podría haber salido también de la federación? En el auto de detención preliminar de... Pero, Tigrillo, esto es una bomba, ¿no? Escúchame, pero me informan que había una factura, que existiría una factura por 50,000 dólares a un estudio de abogado, ¿ya? O de repente más de un estudio de abogado, pero el caso era que eran 50,000 dólares para pago de abogados por casos particulares de Oviedo en la federación. O sea, Oviedo está en el tema de los guachiturros por la Federación de Fútbol. Oviedo está en cuellos blancos por la federación o por sus temas particulares independientes. 2 páginas, son 56. ¿Ah? Increíble. Diciendo Miguel Ángel que esto es la puntita nomás, ¿no es cierto? Porque lo que ha descubierto la fiscalía es impresionante. Ahora, y hay que revisar es decir, acá se requieren ojos experimentados, pero también la información es más o menos grosera, ¿no? O sea, ahora, ¿en qué se ha gastado el dinero? Y empieza a aparecer, o sea, ya sería el colmo que los 5,000 dólares que le dieron a Inostroza han salido de la federación, ya sería demasiado, ¿no? Además, Nicolás, nos preguntamos, ¿se justifica después de todo esto que se ha informado? Porque, repito, Fiscalía rompe la puerta de la Videna, es un decir, por supuesto, porque se mete a allanar las oficinas de la Videna, para sacar estos documentos y no solo eso, o sea, ese secretario general puede y debería de continuar en la federación. O sea, se le puede, Oviedo, que dice y le dijo al juez en la última audiencia, quiero que me deje cumplir el mayor reto y la mayor labor y responsabilidad que he tenido en mi vida, que es dirigir al fútbol. Para firmar tanto quería Oviedo la federación que firmó un contrato, si es que lo firmó, donde el secretario general tiene un contrato de 18,800 dólares y que estaría sujeto a una penalidad si lo sacas, si lo despides de una cantidad de más de 20 sueldos. O sea, la federación tendría que pagar más de 400,000 dólares porque tendría que sacar al señor Juan Andrés Matute Quiroga, un aprendiz del fútbol que llegó
con su experiencia de banquero y todo lo que quieran, pero de fútbol y de la vida futbolística no conocía un carajo. Y a ese inexperto le pagaban 18 o le pagan $18,800. Le pregunto al Perú si se justifica. Por eso yo creo que hay razones para que, y me están informando en este momento, que hay justificadas razones de orden laboral para que el señor salga. Además, por espíritu propio, Matute debería de salir de la Federación Peruana de Fútbol por la salud del fútbol. Entonces, el Luisito Rey del fútbol debería dejar las oficinas de la Federación, presentarle hoy su carta de renuncia al presidente de la Federación y al directorio de la Federación. Ahora preguntar si ese contrato del secretario general ha sido autorizado por el directorio. Y la verdad de la milanesa es que Oviedo y Matute hacían lo que querían con el comité consultivo. Y si no, vayamos a las actas de la Federación, como dice Miguel Ángel Salino, Nicolás San Miguel Ángel. Sí, pues, mira, me está mostrando información. Fíjate que en la autodetención preliminar. Claro. 10 días cuando lo detienen al señor Oviedo. Cuando detienen a Oviedo, parte de la información dice que se atribuye a Oviedo tener vinculación con congresistas de Fuerza Popular a quienes habría facilitado entradas a cambio de protección política para continuar como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces esto te lleva al interrogante de ¿cuál es la lista? ¿No es cierto? Y ahí aparecen los firmantes. Este documento que tienes tú en las manos es la ley de fortalecimiento de la Federación cuando todavía se encontraba en estado de proyecto de ley. Y ahí están los nombres de los congresistas precisamente solo de Fuerza Popular, quienes son los que promueven, los que firmen y los que promueven esta ley. Esta ley, entre ¿no? ellos Daniel Salaverry, ¿no? Además, ¿qué dice? Además, Nicolás, yo creo que llegamos a un momento en que más allá de presentar documentos, pruebas, información oficial que son de escándalo, el tema es buscar el camino para seguir y continuar en el fútbol. O sea, la selección, por más que ya ha sido tocada, porque escúchame, la primera pregunta que le van a lanzar a Ricardo Gareca Nandi es: señor Ricardo Gareca, ¿usted recibió $4,400,000 de premio? Esa es la primera pregunta que le van a hacer a Ricardo Gareca. La segunda pregunta que le van a hacer a Ricardo Gareca es: señor Ricardo Gareca, ¿usted pagó mi impuestos sobre los $4,400,000? Ahora él dirá: no, los $4,400,000 no fueron solamente para mí, y tendrá que hacer el deslinde. Y tendrá que confirmar si efectivamente esa cantidad llegó completita a sus manos. Y además de eso, hay que construir el camino que ha dejado, pero petardeado, para mí, desde mi punto de vista, la administración de Oviedo con Matute. Y yo tengo que hablar de estos dos personajes que eran los que andaban para arriba y para abajo. Y si no, las conversaciones de Matute con sus amigos íntimos con relación a la actualidad de la Federación, en la que habría dicho en algunas conversaciones en cafés, ¿no es cierto?, que hay que sacarlo, que Oblitas nos ha traicionado porque se ha ido con el Cholo Lozano. O sea, Matute, ¿de qué lado está? ¿O de qué lado estaría? ¿Del lado del fútbol o del lado donde se arropa, se suelda, se coloca remaches para que no lo saquen del sillón de la Secretaría General de la Federación Peruana de Fútbol? Y personalizo, porque si tú le preguntas a cada miembro del directorio y me cuentan, me dicen que alguien del directorio, con palabras muy subidas de tono, le habría dicho: así que nosotros éramos los que nos robábamos la plata. Y ahora, ¿qué vas a decir? Es lo que me han comentado, que se habría producido un diálogo. O sea, la cosa está picante adentro de la Federación Peruana de Fútbol. Mira, para terminar, Nicolás, con este tema,
había un rompimiento entre la Federación y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional con Oviedo y Matute. Y ahora con Lozano el camino se allanó. Lozano ha permitido que los clubes con la Federación organicen el campeonato del año próximo. O sea, esa Superliga ya no va a ser obra y gracia de la Federación, va a ser lo que la Federación está llamando a los clubes porque reconoce el derecho que tiene. ¿Cómo vas a hacer un campeonato con 16 clubes a los cuales no le pagas un centavo, sino por el contrario, le cobras el 10% de cada contrato de televisación? O sea, si la U cobra $4,5 millones por televisación al año, le tiene que dejar $450,000 al año a la Federación y le tiene que pagar el 3% de cada taquilla a la Federación y tiene que pagarle el 5% de cada transferencia de jugador al extranjero a la Federación. Entonces, ¿quién mantiene a quién? Hay que poner las cosas en su sitio, darle a cada uno lo que le corresponde y me despido, Nicolás. Yo ya sé que mañana no voy a estar en el bloque deportivo. Le deseo mucha suerte a Miguel Ángel Salino en su bloque. ¿Qué pasa, Tigrillo? Muchas gracias, Tigrillo. ¿Ah? Muchas gracias. ¿Ah? Qué impresionante esta información, ¿no? Es increíble, la verdad. Pero ahora, o sea, ¿quién tiene derecho a reclamar por esto? Los clubes, ¿no es cierto? Número uno. O sea, decir, ya, a ver, explíquenos esto. Exacto, la asociación. En primer lugar, el nuevo presidente de la federación, que es la primera autoridad del fútbol afectada, porque es su prestigio, es su condición de autoridad, de primera autoridad del fútbol nacional. Acto seguido, los clubes de fútbol, como tú bien dices, que tengo entendido hoy en la tarde han convocado a una reunión de emergencia en la asociación, tienen que ponerse los pantalones, pero ya no como han venido actuando últimamente, un poco tibios, diría yo. Ahora ellos tienen la posibilidad de recurrir a los tribunales ordinarios porque es un tema civil, es un tema de afectación de los derechos de asociado, digamos, de la federación y que se ven afectados en el sentido de que un dinero que ellos consideran propio ha sido utilizado para otras cosas sin que se les haya informado, ¿no? Miguel Ángel Salino, especialista en temas deportivos, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, encantado. Y una última cosa, si me permites, antes de irme, dirigirme al señor Juan Matute y pedirle, por favor, que muestre el documento, la norma que disolvió la Federación Peruana de Fútbol, que era pública de 1922 y que dio pase a que se creara la Federación Privada actual desde 1996. Nada más que muestre el documento que disuelve la pública y que autoriza crear la nueva privada. Es todo lo que le pido al señor Matute, donde lo quiera hacer, encantado, y si quiere discutir sobre el tema, encantado, lo invito a hacerlo con los documentos suyos y con los documentos míos donde él quiera. Te ha enviado el mensaje, esperemos que haya respuesta. Es una invitación, respetuosamente hablado, nada más. Muchas gracias a Miguel Ángel Salino. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.